si me escucha y me ve. Yo creo Sí, que ahora se sí, oye ahora sí. mejor, además. Enrique, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien, Bueno, funcionando. encantado de recibirte para que nos hables de algo que nos encanta, que es la arquitectura y arquitectura además trascendente en el día de hoy. Pues sí, estamos teniendo muchísimas noticias en cuanto al ámbito de la arquitectura, estamos teniendo un montón de noticias relacionadas con el ámbito del patrimonio y bueno, estamos teniendo muchísima controversia con el tema del Palacio de Justicia y todo lo que está sucediendo en la ciudad de Lorca. Pero al margen de todo esto, a lo que ya le hemos dedicado un programa en otras ocasiones y sobre lo que podemos abundar muchísimo más, podríamos hacer un debate completo. Hoy yo os traigo una cuestión que se está poniendo sobre la mesa y que tiene que ver con la sostenibilidad, porque a pesar de que ya hemos hablado de esto en muchas ocasiones, la sostenibilidad dentro del mundo de la arquitectura, ahora que la energía, los combustibles están empezando a ser muy, muy caros, están empezando a convertirse en un problema en cuanto a la rentabilidad de los procesos, han vuelto a traer sobre la mesa una serie de iniciativas. Y lo que os traigo hoy es el concepto de lo que se ha llamado la iniciativa Net Zero o Net Zero. Es cero neto. ¿Qué quiere decir esto? Pues bien, como todos sabéis, hay una iniciativa que es el Horizonte 2030 que Europa está intentando poner en movimiento para trasladarnos a todos el concepto pues, de la reusabilidad, la segunda vida, todo esto del el segundo ciclo vital de todos los elementos que tenemos a nuestro alrededor, es decir, lo que ya está fabricado, lo que ya está construido. Una vez que tengamos esa economía circular en funcionamiento, vamos a hacer que tenga una segunda existencia sin necesidad de contaminar de nuevo para producirlo. ¿A qué se está llegando en el mundo de la arquitectura? Pues fijaos, en el mundo de la arquitectura, si bien ya se había hablado de arquitectura de bajas emisiones, ahora tenemos una nueva tendencia y este concepto de net zero es el que, o cero neto, que podemos llamar si lo traducimos, es el que vamos a ver hoy, que me resulta muy interesante, lo vamos a ver muy rapidito y lo vamos a entender todos. Mirad, en julio de 2021 resulta que hay una comisión europea que se dedica a estudiar estas cosas y lo que pone de relieve es la necesidad de que para 2030 exista una reducción masiva de las emisiones que tenemos en todos los sentidos, no solamente las emisiones de los vehículos que van por las carreteras, no, las emisiones que producen las fábricas que crean materiales como el hormigón, el cemento, que crean pues los áridos que tenemos que utilizar, que fabrican el acero, todas esas fábricas, todas esas industrias tienen una huella ecológica. Ahí existe una preocupación y lo que quieren es reducir en un porcentaje de un 55% esas emisiones para 2030. Reducir esas emisiones, lógicamente, no tiene como única respuesta o no tiene como una única solución el hecho de que las ciudades cuenten con menos gente o que tengan menos tránsito interno o que se deriven o que se utilicen más vehículos eléctricos. Lo que sucede con esto es que vamos a tener una cantidad de materias que van a tener que producirse de una manera más eficiente. Y en esto también entra el transporte de la materia, porque no solamente la producción, sino también el transporte de las materias tienen un impacto sobre la edificación y la arquitectura. Vamos a ver una cuestión. El hecho de la iniciativa Net Zero combina las bajas emisiones, es decir, todo aquello que sale de las fábricas o de los vehículos, con no solamente el descenso del consumo, es decir, las medidas que se llaman pasivas, sino que además empieza a proponer que las viviendas o lo que se construya, mejor dicho, la ciudad que se cree, tenga capacidad de absorber. No solamente hemos pasado de emitir a no emitir y ahora estamos planteando no solo no emitir, sino absorber. Vale, te cuento cómo se plantea esto. Resulta que dentro de las iniciativas de Europa hay una que es la New Bauhaus, New European Bauhaus, que lo que plantea es que hay que reconectar con la naturaleza, hay que recuperar el sentimiento de pertenencia, que esto tiene mucho que ver con cómo experimentamos las ciudades. ¿Por qué? Porque si uno se siente uno con su ciudad, la va a defender y va a intentar cuidarla. Si no, si tiene un sentimiento con la ciudad distante, no va a conseguir empatizar con la ciudad y no va a generar ese vínculo. Hay que priorizar en las necesidades humanas, que esto es algo que se había olvidado, porque en algún momento la ciudad, y esto lo hemos comentado en otras ocasiones, se convierte en un ente instrumental, destinado a servir como soporte a todas aquellas factorías, a todos aquellos lugares que sirven para fabricar dinero o para sencillamente producir. Pues bien, quitar este enfoque instrumentalista, lo que nos sirve es para salir
de esa percepción de la ciudad como un objeto para producir, sino como un objeto para habitar. Eso es importante. Y luego, lo que denominan el long term thinking, el pensamiento a largo término enfrentado al productivismo industrial que mencionábamos. Si nosotros planteamos la ciudad como algo que nuestra familia futura va a heredar, el enfoque a la hora de plantear las exigencias a la hora de hacer ciudad van a ser completamente diferentes. Y esto hace que nosotros tengamos una perspectiva completamente distinta de qué queremos de una ciudad y qué le vamos a exigir tanto a los arquitectos, a los urbanistas y a las autoridades que lo gestionan. ¿Qué le vamos a exigir a la hora de pedir ciudad? ¿Le vamos a pedir más parques o le vamos a pedir más polígono industrial? ¿Le vamos a pedir más solvencia económica o le vamos a pedir que las calles sean más seguras? Podemos combinarlo todo, existe el zoning, esto es algo que da lugar, como te decía, a un debate amplísimo. ¿Cuáles son los objetivos de esta red de cero neto, lo que llaman, de esta iniciativa del cero neto? Pues bien, cero neto es igual, es una ecuación muy sencillita que dice cero neto es igual a carbón total emitido menos carbón total evitado. Y aquí hay una diferencia muy importante entre el emitido y el evitado, porque no solamente es cuánto carbono voy a generar con mi construcción, sino cuánto carbono evito que se emita a la atmósfera a través del tipo de construcción o el tipo de planteamiento urbanístico que yo estoy planteando. ¿Cómo se hace esto? Pues mira, la fabricación de los materiales, punto número 1. Ya lo hemos dicho, si estamos utilizando un material cuyas vías de contaminación son mayores, seguramente tendremos que buscar o debemos buscar alternativas. Y cuando digo alternativas no es dejar de usar acero para usar siempre hormigón. No, no. Quizá estemos hablando de utilizar hormigones que tengan un grado mayor de eficiencia. Quizá estemos hablando del reciclaje de los aceros siempre que los procesos de reutilización sean eficientes a efectos energéticos. El transporte de las materias. Desde el principio de los tiempos hemos hablado de que utilizar aquello con lo que cuentas alrededor es muchísimo más eficiente que utilizar lo que está muy lejos. Nos hemos acostumbrado, gracias a la globalización, podemos tener un mármol de Carrara aquí mismo al día siguiente de estar hablando con el cliente, pero esto va a generar una contaminación y unos sobrecostes. Vamos a tener en cuenta dónde se encuentran las cosas y qué recursos tenemos y cuán lejos están de la obra que estamos planteando. Y luego, la organicidad. La organicidad es la cualidad orgánica de todo aquello que utilicemos. Se habla de nuevo del retorno de algo tan elemental como las fachadas de cerámica. Jorge, que las fachadas de ladrillo están por todas partes en las ciudades. Totalmente, totalmente. Pues Así resulta que es algo que ahora se denomina puntero. Esto es súper importante por una cuestión, porque resulta que si la rentabilidad económica, la rentabilidad ecológica y la disponibilidad están del mismo bando, tenemos una batalla ganada. Esto quiere decir que está todo alineado para que volvamos a usar los medios con los que contábamos hace muchísimo tiempo. Porque si somos capaces de entender que la arquitectura tal y como nos la están planteando o como a los arquitectos nos están trasladando que los parámetros están variando para mejorar la sostenibilidad y la eficiencia, es capaz de llevar a término todo lo que estamos aprendiendo o todo lo que nos está llegando desde Europa, que no viene a ser más que la cristalización de una serie de preocupaciones, vamos a tener un mejor resultado. Si somos capaces de entender que la arquitectura construida con lo que tenemos cerca no tiene por qué empeorar nunca el resultado del proyecto, que es una cuestión inmaterial, es una cuestión que parte del arquitecto. El arquitecto es el que tiene la responsabilidad de hacer realidad ese espacio, indistintamente de los materiales con los que cuente. Vamos a obtener un resultado positivo, no solamente para la sociedad global, porque vamos a evitar esas emisiones, sino que vamos a aprender a hacer las cosas de una manera más autónoma. Vamos a favorecer a la economía, porque vamos a hacer que todo sea mucho más rentable, y vamos a fomentar la reutilización, que creo que es un patrimonio que tanto para aprenderlo nosotros como para trasladarlo a generaciones venideras es una cosa muy bonita que la arquitectura puede dejar sobre la tierra para que la gente entienda que no solamente se trata de construir, sino de no destruir y de llevar a un siguiente nivel lo que tenemos a nuestra disposición. Pues fantástico, fantástico y bueno, me encanta siempre estos ratos que estamos contigo sobre arquitectura. De verdad que aprendo muchísimo de una cuestión que es complicada de entender para los que no sabemos de la materia, pero que tú nos haces cada vez más sencillo y además muy agradable en los jueves aquí en Arquitectura Salvaje. Enrique, te agradezco muchísimo, eso espero. Yo te espero todos los jueves aquí y muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta semana. A vosotros, un placer. Un abrazo, adiós. Buen día.